Buenas tardes, bienvenidos a esta videoconferencia organizada por la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación para el Desarrollo de Castilla y León dentro de la campaña Pobreza Cero 2020. Este año le hemos dado como lema y como hilo conductor una frase que es la fuerza de la solidaridad, y que está relacionada también con la situación de pandemia que estamos viviendo y cómo esta situación de pandemia pues, ha agravado muchas de las brechas sociales, económicas y ambientales pues, que ya estaba viviendo nuestro mundo antes de la aparición de la COVID-19, ¿no? Decía que en estos últimos tiempos se han evidenciado las debilidades y contradicciones de una economía depredadora que se encuentra al límite del colapso, de un sistema neoliberal que precariza los servicios públicos y crea grandes desigualdades, de un sistema patriarcal que infravalora e invisibiliza los trabajos de cuidados necesarios para la vida, y de una globalización que se sostiene sobre la explotación del territorio y las personas, incrementando la vulnerabilidad en todo el mundo y en todas las comunidades. Si algo hemos aprendido ha sido que el virus no entiende de fronteras políticas ni geográficas y que se entiende sin freno, y que todas las personas y todos los países estamos sin riesgos. Pero no nos cabe tampoco duda de que serán las personas y los países más vulnerables quienes sufrirán con más intensidad las devastadoras consecuencias de la pandemia. Y cuando esta vaya remitiendo, veremos un panorama desolador en el que problemáticas previas, como ya decía, se habrán agudizado en todo el mundo. Sin embargo, no creemos que la solidaridad, como dice el lema de nuestra campaña, va a ser el que nos va a sacar de esta situación. Para hacer un poco análisis de la situación mundial, que queremos enfocar desde tres perspectivas bastante concretas, una que tiene que ver con el desarrollo sostenible, otra que tiene que ver con toda la emergencia climática y otra con el papel o con las distintas brechas que separan a los hombres de las mujeres. Queremos abordarlo y dialogar con tres personas que nos acompañan desde tres partes distintas del mundo. La primera es Marta Pedrajas, que está en Estados Unidos y está en el programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. La segunda es Javier Andaluz, que está en Madrid, que es el responsable de cambio climático de Ecologistas en Acción. Y la tercera es Yoconda Dieguez, que está en Bolivia, si no me equivoco, y que es la responsable de país de Alianza por la Solidaridad. Vamos a empezar conversando con Marta para que nos exponga un poco su punto de vista. En ningún caso entendemos que es la visión del programa de Naciones Unidas, sino es el suyo personal como persona, bueno, iba a decir como persona comprometida con estas cuestiones del desarrollo desde hace tiempo, ¿no? Iba a decir que es doctora en Filosofía y economista por la Universidad de Valencia y que amplió sus estudios en la Universidad de Harvard. Ha sido profesora de Ética y Filosofía Política también en la Universidad de Valencia, colaborando con distintos posgrados, muchos de ellos vinculados con cooperación al desarrollo y con desarrollo humano de distintas universidades españolas. Y, como os decía, pues está especializada en desarrollo humano sostenible, en la ética del desarrollo, ética económica y empresarial, tratando de ponerle esa visión un poco más ética y más de justicia a todas estas cuestiones, ¿no? Ha sido vocal asesora de política de desarrollo en la Secretaría de Cooperación Internacional para el Desarrollo del Ministerio de Asuntos Exteriores y actualmente, como os decía, es especialista en políticas de desarrollo en el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo y es la persona que coordinó en 2015 la participación de España en el momento en el que se estaba elaborando la Agenda 2030 que se aprobó en Naciones Unidas. Estos objetivos de desarrollo sostenible que de alguna manera pues marcan la agenda global para los próximos 10 años. Pues ya, sin más, le doy la palabra a Marta para que nos cuente un poco cómo se ven las cosas desde su organización, desde Estados Unidos, aunque con esa visión también muy apegada a nuestro país. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, a la coordinadora de Castilla y León, Andrés en particular, por su invitación a participar en este panel y por su amable presentación. Que, bueno, pues es verdad que yo estuve en España negociando
la Agenda 2030, a la posición española, y cuando se aprobó tuve la oportunidad de incorporarme al PNUD, entonces la negocié con España, la implementamos desde el PNUD, y en los 2 últimos años muy centrada además en la región de América Latina y el Caribe. Entonces lo que voy a es un poquito a presentar un panorama rápido de cómo están las cosas a nivel global, cómo estaban antes de la pandemia, el impacto que está teniendo la pandemia, que es difícil también todavía de valorar. Lo voy a centrar un poquito de vez en cuando en América y Latina y Caribe, porque son donde pues, manejo más la situación, los datos y tengo mucha más, ahora mismo más vinculación. Y luego lo que quiero también en la segunda parte o más hacia el final, dedicarle unos minutitos también a los temas de financiación del desarrollo, ¿no? Porque no solamente es cómo están las cosas, dónde queremos ir, que más o menos todos conocemos los ODS, cuál es el objetivo y la visión, pero también cuáles son las dificultades, y no solo por la pandemia, sino también por las dificultades de financiación para el desarrollo, que creo que siempre es un tema también muy, muy interesante. Entonces, bueno, para no retrasarme, lo primero es también, bueno, pues dar ese panorama, ¿no? de cómo estábamos antes de la pandemia, es decir, cómo estábamos hasta 2019, con los ODS, se estaban cumpliendo, no se estaban cumpliendo, no todo el mundo pregunta, ¿los ODS se cumplen? Bueno, pues se cumplen de manera desigual, como con los ODM, en distintas partes del mundo, ¿no? Es cierto que el impulso iba a decir hasta la ilusión, ¿no? De la aprobación de la Agenda 2030 en 2015 fue muy grande, es decir, fue un año complicado 2015, ahora no nos acordamos porque 2020 está siendo mucho peor, pero 2015 fue un año donde había 5 crisis humanitarias en el mundo, era un año también complejo, ¿no? Y se pusieron de acuerdo todos los países, los 193, se pusieron de acuerdo para aprobar esta agenda. Con lo cual, realmente el optimismo y el impulso, y además veníamos ya de la experiencia de los ODM, sabiendo por el impulso también de los últimos años de los ODM, que trabajando juntos realmente se lograban avances, y así estábamos, ¿no? Con un cumplimiento, bueno, pues arrancando la agenda, además una agenda muy universal, que también era una cosa muy positiva que se estaba viendo, ¿no? Con todos los foros políticos de alto nivel, que sabéis que es esta reunión que se hace todos los años en Naciones Unidas, en el mes de julio, donde los países van presentando sus informes nacionales, ¿no? Y había un equilibrio muy grande, y era como también un dato que para el optimismo, que muchos países desarrollados también estaban presentando sus informes, ¿no? De hecho, España también lo presentó, es decir, había un equilibrio entre países en desarrollo, países de la OCDE, países de la Unión Europea, con lo cual, bueno, pues se estaba viendo y se estaba trabajando mucho la universalidad de la agenda, ¿no? Que era uno de los grandes cambios con la agenda de los ODS. Entonces, bueno, podríamos decir que las cosas estaban yendo más o menos bien, pero no lo suficientemente bien para que se cumplieran los ODS en 2030. Es decir, voy a dar rápidamente algunos datos en los que casi siempre voy a estar diciendo vamos lentos. Se está cumpliendo, se está avanzando, pero de manera demasiado lenta, ¿no? Ahora, con el impacto del COVID, no es que vayamos lentos, es que vamos retrasados, es decir, vamos para atrás. Es decir, el impacto de este año va a ser tremendo, ya lo está siendo, ¿no? En las vidas de muchas personas, en las vidas de muchas familias, en nuestra manera de vivir, de relacionarnos, de trabajar, de actuar, la educación, en la salud, en todo. Y en el trabajo también, ¿no? En el desarrollo económico, social, ambiental, etc. Entonces, el impacto del COVID va a ser brutal. Todavía ni siquiera somos conscientes, es decir, hay datos, hay algunas cifras que se pueden ya manejar, muchas son estimaciones, pero la realidad, bueno, pues se irá viendo también a lo largo de los próximos meses y años, ¿no? También cuando se vaya viendo la capacidad de recuperación que hay, porque, bueno, también el contexto ya era de incertidumbre antes, pues ahora es muchísimo más, ¿no? Entonces, bueno, pues por ir aterrizando un poquito, los datos, por ejemplo, de pobreza, ¿no? De pobreza en el mundo, pues podríamos estar viendo cómo la pobreza es verdad que se estaba disminuyendo. Es decir, venimos desde 1900, si nos remontamos a 1990, cuando se estableció la línea de base para los ODM, había como un nivel de 37% de pobreza extrema en el mundo.
Eso bajó al 15% en 2010, con lo cual el ODM1 se cumplió, porque si recordáis la meta del ODM1 era reducir la pobreza a la mitad, pero el ODS1 dice que hay que erradicar la pobreza extrema. Con los datos que estábamos teniendo, por ejemplo, del 8% de pobreza en 2019, bueno, se preveía, porque ya sabéis además que el último tramo, eso que llamamos la última milla, siempre es la más difícil, ¿no? la más costosa de cubrir. Lo que se estaba previendo era que para 2030 íbamos a llegar a un 6% de pobreza, 5 o 6%, con lo cual no se cumple erradicar la pobreza. ¿Qué pasa con el impacto del COVID? Pues que la pobreza va a aumentar, es decir, no solamente no va a disminuir al ritmo necesario, sino que además va a aumentar, ¿no? Por primera vez en 2020 se calcula que puede haber 71 millones más de personas que caen en pobreza extrema. En América Latina y Caribe, que como digo son los datos que manejo un poquito más de cerca, pues el retroceso se calcula hasta de 15 años en niveles de pobreza, ¿no? Porque se calcula 231 millones de pobres nuevos, es decir, datos de 2005, y los datos de pobreza, bueno, extrema pueden llegar a los 96 millones de personas. Además, la recuperación se prevé más lenta de lo previsto, es decir, al mes de junio, julio pensábamos que la recuperación, esos modelos, ¿no?, que hay de forma de V, como de que cae, pero rápidamente se va a recuperar. Bueno, puede que en algunos países desarrollados, industrializados, con posibilidades de financiación, etcétera, pueda ser así. En América Latina, en los países más en desarrollo, con más dificultades, la recuperación va a ser más lenta de lo previsto, ¿no? De hecho, la CEPAL, las últimas estimaciones que ha hecho, bueno, ya califica directamente de que va a ser una década perdida, porque simplemente para recuperar el ritmo de crecimiento de 2019, que ya era lento, que era de un 8%, del 1,8%, es decir, un ritmo ya lento, se calcula que se logrará para 2025, con lo cual realmente la recuperación va a ser más lenta de lo previsto. En temas de género no me voy a meter porque ya tenemos expertas que yo cuando voy a hablar posteriormente, pero bueno, entre la pobreza de 122 millones hay 122 millones de mujeres en pobreza por cada 100 hombres, es decir, es realmente una brecha importante. Bueno, y así podría ir rápidamente con algunos otros ODS, ¿no? En alimentación pasa lo mismo, ya pasaba, era un dato curioso, ¿no? Como en 2018, 2019, el hambre crónica en el mundo estaba aumentando, había aumentado 10 millones en 2018 y en los últimos 5 años ha aumentado 60 millones el hambre crónica, es decir, realmente para las organizaciones internacionales, FAO, Programa Mundial de Alimentos, está siendo realmente un desafío muy grande, ¿no? No solamente para paliarlo, sino también para saber las causas, ¿no? Exactamente de por qué está aumentando el hambre en el mundo. Y bueno, y con el COVID, pues otra vez vamos un paso para atrás muy grande, ¿no? Ahora mismo se calcula 130 millones de personas van a estar afectadas por el hambre crónica, ¿no? Datos de desarrollo, por ejemplo, de los niños, ¿no? 1 de cada 4 niños menores de 5 años tiene una estatura inadecuada para su edad. Es decir, estos son datos que ya se estaban dando, pero ahora el paso para atrás es grande, ¿no? En temas de salud, bueno, el tema de la pandemia, por supuesto, es realmente la emergencia sanitaria mundial ahora mismo, pero también centrarnos en eso no quita que haya otra serie de atención primaria que se está quedando atrás porque no hay recursos para atenderlo, ¿no? Tanto por ejemplo, las tasas de vacunación de los niños se están retrasando, mucha atención primaria se está quedando baja de asistencia y con poca calidad por falta de recursos, ¿no? Por ejemplo, un dato sobre en América Latina también, que tiene un 9% de población, tiene a su vez el 28% de los contagios de COVID. Es decir, ahora mismo es el epicentro de la pandemia. Y digo, un 9% de población mundial y un 28% de contagios y un 35% de muertes por el COVID-19. Con lo cual, realmente, la tragedia sanitaria, el drama personal y de salud que está habiendo en la región, pues es realmente muy relevante, ¿no? Muy importante. Temas de educación, lo mismo. ¿Qué está pasando con la educación, no? Pues realmente hay ahora mismo
500 millones de estudiantes que se han quedado fuera de la educación a distancia. Es decir, solamente o sea, el 90% de los estudiantes del mundo se han quedado fuera de la escuela, es decir, la escuela presencial se ha cerrado en todas partes, pero las capacidades y las habilidades y los recursos para conectarse en la educación a distancia también están siendo muy desiguales, ¿no? Una de las cosas que estamos viendo con la pandemia es que las desigualdades se están acentuando, es decir, ya existían algunos problemas, pero ahora se han acentuado. Y entre ellos es la digitalización, ¿no? Toda la conexión digital que afecta a los sistemas laborales, etcétera, porque mucha gente no se puede conectar desde la casa para hacer su trabajo, algunos, pero su trabajo no lo permite, directamente el tipo de trabajo que hacen necesita la presencia física, pero otros porque no se pueden conectar, y a los que está afectando muchísimo es a los niños y a la escuela, ¿no? Porque se están quedando realmente atrás en el tema de la conexión a la escuela digital, ¿no? Por falta de recursos. Temas de agua, energía, etcétera. Bueno, del agua, por ejemplo, quiero dar también un dato, ¿no? Ya veníamos también calculando y se sabía que había como 2.200 millones de personas que no tienen un acceso al agua de calidad, ¿no? O 4.200 que no tienen acceso a un saneamiento también de calidad y con seguridad. Pero, por ejemplo, ahora con la pandemia, que la medida más básica es lavarse las manos, pues también estamos viendo que en muchas zonas, en muchas personas no pueden cumplir con el primer requisito, pues porque no tienen acceso al agua, ¿no? Y yo recuerdo cuando estaba leyendo hace poco pues una serie de medidas que se estaban implementando, por ejemplo, en Nicaragua, y donde una de las principales lagunas era pues, el acceso al agua en muchos barrios, ¿no? Entonces, si hay que lavarse las manos, pero no tienes agua corriente en la casa, pues ya realmente para dar ese contagio y hacer frente a la pandemia, pues es mucho más difícil, ¿no? Lo mismo pasa con el acceso a la energía, etcétera. De crecimiento económico, para ir terminando ya mi parte de crecimiento económico, bueno, pues ya veníamos con un par de años de desaceleración, pero realmente con el impacto del COVID, pues, la caída del Producto Interior Bruto son estimaciones, se calcula que el 2020 va a haber una caída del 4%, 4,2%. En América Latina es la estimación de la CEPAL es del 9,1%, esa es la media, es decir, hay países que están bastante más por encima del 9%, sobre todo países del Caribe, etcétera. Cierran millones de empresas, en América Latina se calcula el cierre de 2,7 millones de empresas, la pérdida de empleo formal ya es un drama, es decir, 44 millones de personas pueden perder el empleo, 400 millones en el mundo, pero el empleo informal es incalculable, ¿no? Porque precisamente por su informalidad es difícil, muy difícil saber cuántos millones de personas pierden el empleo, se calcula, se estima unos 1.600 millones de empleos informales se van a perder en el mundo, ¿no? Con toda la actividad económica parada, desde el turismo, que para muchos países pues, es un auténtico motor de desarrollo, por ejemplo en el Caribe, etcétera, pues ahora mismo la caída ha sido impresionante, ¿no? Lo que comentaba de las desigualdades están aumentando, es decir, lo que se han acentuado, es decir, se ha visto mucho más evidente dónde estaban las desigualdades y también quiénes son los grupos más vulnerables. Eso se ha visto y se ha puesto en evidencia quién se está quedando atrás, quién se estaba quedando atrás antes, pero quién se ha quedado atrás ahora, evidentemente son las personas mayores, donde la tasa de mortalidad bueno, pues es muchísimo mayor de lo que les correspondería, ¿no? No tengo por aquí el dato, ¿no? Los mayores de 80 años están muriendo 5 veces más de la tasa promedio por el COVID. Los niños que están, dijéramos, más a salvo de lo que es el tema del impacto de la salud, los niños les afecta menos, tienen menos síntomas, muchas menos muertes, en cambio les afecta todas las consecuencias de la pandemia, ¿no? Todo el impacto que tiene en su educación, en su sistema de vida, en sus relaciones familiares, y también son los más afectados entre las mujeres y los niños por el tema de la violencia doméstica, ¿no? Se está viendo que puede haber hasta un aumento del 30% de violencia doméstica por el tema del confinamiento. Y luego,
personas con discapacidad, etcétera. Siempre también cómo pueden hacer confinamiento personas que realmente tienen muy pocas oportunidades de movilidad, ¿no? Se ha visto también eh, un retraso importante también con los migrantes, ¿no? Migrantes refugiados, pues también son de los más afectados por la pandemia. Bueno, para completar esta parte, este panorama que bueno, pues es de un paso para atrás en los ODS y qué se está haciendo, ¿no? Bueno, desde Naciones Unidas se está promoviendo pues una respuesta, primero, emergencia sanitaria, de salud, fortalecer los sistemas de salud. Toda la primera fase de la pandemia, desde luego, fue el facilitar respiradores, recursos sanitarios básicos, mascarillas, etcétera, lo que hemos visto en todos los países, pero en los países donde sus sistemas sanitarios ya son débiles, pues ha sido mucho más difícil, ¿no? Los organismos internacionales se han centrado mucho en la recuperación, en la atención a la salud, para luego en una segunda parte, que por ejemplo es el pilar principal del PNUD, es la recuperación socioeconómica, haciendo unos diagnósticos de cuál es el estado de la situación en cada uno de los países y poder facilitar y ayudar y apoyar a los gobiernos a hacer esos programas de respuesta muy enfocados a protección social, a las poblaciones más vulnerables, al mantenimiento del empleo, al mantenimiento de los servicios básicos, ¿no? Eso es lo que como emergencia se está haciendo. Ahora nos queda hacer el trabajo de fondo también, que esto viene como para 15 años teníamos de plazo, nos quedan 10 y ya veníamos retrasados. Bueno, pues también es necesario, ¿no? Por dar algunos mensajes sobre lo que es la financiación del desarrollo, porque podemos tener, claro, la hoja de ruta, pero hay que financiarla. Ya veníamos con un retraso de un déficit de financiación de 2,6 billones con B de dólares para financiar anualmente los ODS, según las estimaciones del Fondo Monetario Internacional. Es decir, ya ahora, con todos estos programas de protección social, etcétera, toda la respuesta que se está haciendo es todo financiación, 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 es decir, es cash, ¿no? Los gobiernos lo que necesitan es liquidez. Países desarrollados, pues como España, los países de la Unión Europea, Francia, no tienen problema en acudir a los bancos, a los bancos multilaterales, a la financiación pública y lo van a conseguir, pero los países en desarrollo sí tienen graves problemas de financiación. No tanto porque no tienen acceso a esos mercados, sino también porque ya los niveles de deuda que tienen son muy altos y por el pago de intereses de la deuda, que también es muy alto. Ya lo era antes, con lo cual ahora no tienen capacidad de endeudarse para financiar esos programas necesarios de protección social. Por ejemplo, en América Latina, el déficit público en América Latina, me refiero ahora, es del 8%, se calcula un 8%, es decir, ¿cómo se va a financiar? ¿Cómo se va a financiar cuando no tienen acceso a la financiación internacional? La deuda puede aumentar un 55%, más del 70% en el Caribe. Esto no sería un problema si tuvieran acceso a la financiación internacional. Los países desarrollados tienen más del 100% de deuda, pero no tienen el problema de financiación que tienen los países en desarrollo, ¿no? ¿Qué se propone, por ejemplo, en América Latina, ¿no? Pues evidentemente facilitar desde la cooperación internacional ese acceso a la financiación internacional. Por supuesto, mantener los datos de ayuda oficial al desarrollo, que eso, bueno, si quiere luego, Andrés, podemos hablar un poquito más, ¿no? Porque es verdad que la ayuda oficial al desarrollo de 2018 a 2019 pues está más o menos estable, está como en unos 147.000 millones, estaba antes mirando el dato, es decir, bastante estable, puede que caiga ahora con el COVID, pero también es cierto que es una ayuda oficial al desarrollo que va muy centrada a los países menos adelantados, a los países de renta baja. No llega como debería, como sería necesario en los países de renta media, ¿no? Donde además están realmente la mayor cantidad de pobres en el mundo. Entonces, para estos países, claro, se propone también reajustar o poder renegociar, ¿no? CEPAL está haciendo un gran esfuerzo en poder renegociar los marcos de sostenibilidad de la deuda. Hay iniciativas del G20, etcétera, favorables a la renegociación de la deuda, pero son para países también menos adelantados, ¿no? Para los países de rentas bajas. Los países de renta media tampoco tienen acceso a esos marcos de renegociación y eso es fundamental que lo puedan tener,
porque si no es que se encuentran totalmente atrapados, ¿no? Sistemas fiscales todavía muy débiles. Primero, porque tienen pocos ingresos fiscales, porque el nivel de evasión fiscal sigue siendo muy alto en estos países, además, con lo cual no tienen ingresos propios y no tienen acceso a la financiación internacional. El pago de, por ejemplo, los países del Caribe tienen niveles de deuda muy altos, los países de Centroamérica tienen pagos de intereses muy altos. Entonces hay que renegociarlo, tiene que ser posible en este marco de pandemia, es decir, porque si no es que es imposible que estos países puedan, estos gobiernos puedan gestionar los programas necesarios de gasto público, ¿no? Un dato para que lo tengáis en cuenta y luego si en caso ya hablamos más en profundidad, el pago de intereses ahora mismo se lleva el 2,6% del PIB, estoy hablando de países de América Latina y Caribe, el 2,6% del PIB. El gasto en salud es del 2,3%, es decir, se lleva más gasto público, el pago de intereses de la deuda que la propia salud, ¿no? Entonces eso es lo que realmente es necesario poder renegociar, posponer y que haya una vía de salida para estos países, y eso se consigue con negociación internacional, con cooperación internacional, es decir, eso es fundamental. En algunos países es todavía más dramático. Jamaica tiene un 6% del pago de intereses, comparado con el 2%, pues podemos poner una media del 3%, ¿no? de gasto en salud, el 2,5% del gasto en salud. Con lo cual es un desafío muy grande, ¿no? Esos marcos de renegociación de la deuda, para poder hacer frente, bueno, pues, no solamente a la financiación, emergencia sanitaria y de recuperación socioeconómica de la pandemia, sino también para poder cumplir con la Agenda 2030, que no es más que el marco, la hoja de ruta que nos hemos marcado entre todos para lograr un desarrollo, pues, humano y sostenible en 2030, ¿no? Recuerdo el informe de Ban Ki-moon, se llamaba El camino de la dignidad para 2030, y es cierto, ¿no? Es decir, son 17 DS, como pueden ser 25 o 8, me da igual. Ese es el camino de la dignidad para 2030, y eso es lo que no podemos ni renunciar, ni desde luego ni dejar a nadie atrás. Y bueno, pues esto era lo que yo quería decir rápidamente, y bueno, pues también quedo aquí para cualquier pregunta o comentario, etc. Muchas gracias. Muchas gracias, Marta, por esta intervención tan completa, aunque el panorama, aunque ya pensábamos que iba a ser desolador, bueno, pues hay veces que cuando ves los datos como que te asustas un poquito más. A mí se me hace difícil muchas veces pensar en las magnitudes económicas, y sobre todo cuando tenemos que hablar de los billones de los dólares americanos y los miles de millones de euros, ¿no? Pero bueno, cuando hablabas del déficit, pues ese agujero que hay ahí que tenemos que rellenar si queremos caminar hacia un desarrollo sostenible. Hablabas de que probablemente se vayan a reducir los fondos de cooperación para el desarrollo por la pandemia. El dato que tenemos como coordinadora de ONGs de España, con el informe AidWatch respecto a la ayuda europea, es que estamos en el tercer año en el que se han reducido los fondos aportados por la Unión Europea, su conjunto como cooperación para el desarrollo. Sí que son 78.000 millones de euros, es el primer donante mundial que hay, pero es el tercer año que hay de bajadas, ¿no? Vamos a pasar ahora a conversar con Javier Andaluz, de Ecologistas en Acción, Javibi para los amigos, que ya sois todos amigos suyos y se lo podéis llamar también cuando le veáis por ahí. Es licenciado en Ciencias Ambientales por la Universidad de Salamanca y diplomado internacional en Derechos Humanos y especialista en cambio climático y bioenergía. Lleva más de 15 años, por lo menos esto ponía donde hemos buscado un poco la información, pero yo creo que son muchos más, trabajando en distintas iniciativas vinculadas con estas materias, desde el activismo local. Antes nos hablaba pues, de su grupo de ecologistas, cuando estamos preparando un poco la charla, de su grupo de ecologistas en Acción en Salamanca, pero también de Ávila. Desde el activismo local hasta el análisis de las políticas internacionales, habiendo participado en varias cumbres internacionales sobre el cambio climático. La última en la que tuve la ocasión de coincidir con él fue la COP25 en diciembre de 2019 en Madrid, que estuvo completada por una manifestación masiva de 1 millón de personas por las calles de la Castellana reclamando justicia climática, ¿no?
Javibi fue coordinador de la Federación de Ecologistas en Acción de Castilla y León y en la actualidad es el responsable de cambio climático de la Confederación Estatal de Ecologistas en Acción. Uno de las señas de identidad de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030 es que acompasa la agenda social con la agenda medioambiental y que es un camino en el que tendremos que ir profundizando año tras año. El mismo, la ONU certificaba que las mismas agresiones ambientales que están detrás del cambio climático son las que causan las pandemias como la COVID-19. En este sentido, cada vez creemos que es más necesario incorporar un enfoque medioambiental a los análisis que hacemos de cómo están las cosas y también proponer soluciones en clave ecologista, ¿no? Para, si queremos poder vivir en un mundo en el que lleguemos a cumplir esos objetivos de desarrollo sostenible y a que se vean cumplidos los derechos humanos de todas las personas en todo el planeta. En este sentido, bueno, pues no me voy a enrollar mucho más, que lo importante es que podamos escucharle a él, que nos cuente un poco pues, cómo ve la situación en la que estamos y si también se ha visto pues, agravada por la pandemia o, sin embargo, pues, ha habido una especie como de stand-by. Bueno, ya le dejo ahí. Bueno, pues ante todo yo también agradecer mucho la invitación de la Coordinadora de Organizaciones de Cooperación al Desarrollo de Castilla y León y especialmente la de Andrés y más con la presentación que acaba de hacerme. Sí, creo que son solo 15 años porque yo tenía 20 hace 15 años, entonces más o menos de dónde viene mi activismo. Mi idea hoy es contaros un poco cuál es la situación de cambio climático. Yo me he preparado una presentación que voy a compartir ahora, que a mí me es más fácil y creo que visualmente pues, nos puede acompañar a todos y ver un poco cuál es la situación que tenemos este último año, ¿no? Y cómo en 2020 nos enfrentamos a una emergencia sanitaria como es la que nos ha provocado el coronavirus, pero continuaban otras emergencias de fondo como la emergencia de la pobreza, las emergencias sociales que vivimos, de las que hablaba antes Marta, y la emergencia climática y la emergencia ecológica, y especialmente la primera, la climática, que es de la que yo os vengo a hablar a lo largo de este ratito, ¿no? Yo creo que para todos ya a estas alturas es evidente que llevan años avisándonos, ¿no? Uno de los grupos científicos más relevantes en esto ha sido el IPCC, el Panel Intergubernamental de Cambio Climático, que ya lleva 5 informes publicados que son bastante contundentes, ¿no? Que nos arrojan una serie de conclusiones que hacen que cuestionemos muchísimas pues, cosas que están en la base de la forma en la cual nos relacionamos y en este caso me voy a centrar en los países del norte global, ¿no? Ya que somos los mayores responsables del cambio climático y somos aquellos que tenemos que enfrentar con mayor urgencia y determinación esta pandemia climática o emergencia climática en la que estamos viviendo, ¿no? El IPCC afirma con claridad que este cambio climático es consecuencia de un sistema de producción y consumo basado en la continua explotación de los recursos naturales y muy especialmente el cambio climático de la continua quema de lo que denominamos los combustibles fósiles, que arrojan una serie de contaminantes a la atmósfera o de compuestos a la atmósfera que son los que están detrás del efecto invernadero y del cambio climático que estamos experimentando ya, ¿no? Esto que verdaderamente se traduce en un cambio de la temperatura global que modifica el clima y que modifica los ecosistemas, ¿no? Y cuando hablamos de los ecosistemas no solamente hablamos de los animales, sino hablamos de todos los ecosistemas humanos y de los ecosistemas de los que dependemos porque traemos una serie de recursos. A la derecha podréis ver un gráfico, este es del quinto informe del IPCC, que básicamente viene a determinar una serie de afecciones que se darán como consecuencia del cambio climático y que afectarán en todos los niveles a la sociedad, ¿no? Afecciones que tienen que ver con la reducción de las pesquerías o de las capturas de peces, afecciones que tendrán que ver con los cultivos, con peores capacidades para obtener alimentación, afecciones, y estas muy críticas, sobre los sistemas de agua, sobre el estrés hídrico o la pérdida o la falta de acceso al agua en muchísimos países, o incluso problemas contrarios como son las inundaciones, que también afectan pues, a un montón de comunidades a lo largo de todo el planeta, ¿no?
Pero si nos detenemos un poco más en la situación española en este caso y la de un clima como el Mediterráneo, tenemos que ser muy conscientes de que esto, nosotros por nuestra ubicación que tenemos en el mundo, por el punto planetario que ocupamos, somos uno de los climas más vulnerables, especialmente dentro de la Unión Europea, ¿no? Este último informe de la EMET, que es la Agencia Meteorológica Estatal, que evalúa el estado del clima en el año 2019, porque como el 2020 no lo hemos terminado, es bastante claro en afirmar determinadas cosas. Por ejemplo, el 2019 fue uno de los años más cálidos de la historia, concretamente el segundo año más cálido, pero además, si vemos los 5 años anteriores, son los 5 años más cálidos de la historia, y los 10 años anteriores son los 10 años más cálidos de la historia, ¿no? Vemos cómo van creciendo las desigualdades territoriales en la distribución del agua, ¿no? Tenemos zonas que cada vez tienen fenómenos más torrenciales, pero por el contrario, una gran cantidad de nuestro territorio en estos momentos está amenazado con problemas de estrés hídrico y con problemas de sequía recurrentes, ¿no? Tanto es así que la EMET, bueno, pues básicamente consiguió hace unos años, hizo una evaluación hace 2 años de cuál es el estado climático en estos momentos y sacó conclusiones muy claras, conclusiones que nos hacen ver que el verano dura 5 semanas más que al principio de los 80, que nuestra temperatura ha aumentado en 1,7 grados respecto a las temperaturas preindustriales, que el nivel del mar ha subido 8,4 centímetros, o, por ejemplo, uno de los efectos fisiológicos más preocupantes que están saliendo ahora es el incremento de las noches tropicales, ¿no? Aquellas noches en las cuales las temperaturas son muy altas, por encima de los 20 grados, aunque depende un poco de la región, y generan problemas fisiológicos de trastornos del sueño e incapacidad de dormir, ¿no? Entonces vemos además cómo esto también nos afecta en nuestros biorritmos y en la forma en la cual nosotros, bueno, interactuamos, y nuestra fisiología se adapta a las distintas condiciones. Pero además, si vemos este año, pongo un gráfico de WWF que nos muestra claramente cómo han ido incrementándose, o cómo hemos visto un año donde nuevamente aparecían grandes fenómenos de incendios forestales, ¿no? En estos momentos me gustaría reparar en uno muy concreto, que es el caso de Rusia y el caso de las zonas más norteñas del continente europeo euroasiático, ¿vale? Porque son especialmente preocupantes, ¿no? Hemos tenido anomalías de temperatura o las temperaturas muy altas en toda esta zona norte del continente, que ha provocado que haya habido un evento excepcional de grandes incendios forestales. Esto es especialmente preocupante, no solamente porque hablamos de una región del planeta que debería tener menor probabilidad o menor presencia de estos episodios de altas temperaturas y de grandes incendios forestales asociados, sino porque además aquí se dan ecosistemas muy particulares, como son los suelos helados de la tundra, que además contienen o tienen capturado una serie de gases de efecto invernadero, donde hemos visto que precisamente estos incendios forestales, este incremento de las temperaturas, han hecho que estos gases se hayan liberado en mayor grado de lo que venían haciendo. Esto es preocupante porque es lo que denominamos un bucle de realimentación dentro del clima, que podría hacer que este calentamiento global se acelerara y con ello todas las consecuencias que traería sobre los distintos ecosistemas. Yo creo que últimamente es muy conocido, especialmente la situación de una parte del planeta, que es el Amazonas, ¿no? En esta noticia, que es de La Vanguardia, dice con claridad cómo en el Amazonas durante este año tanto los incendios forestales como la deforestación han alcanzado niveles récord, ¿no? La Amazonía ya se ha pasado muchísimas semanas ardiendo en muchísimos y en muy distintos focos. Esto además se une hacia una política que nuevamente ve la Amazonía como un único fuente de recursos, y poco le importa tanto los efectos ambientales como especialmente los efectos sociales y la vulneración de derechos de muchísimas poblaciones indígenas que viven en la Amazonía, ¿no?
Y por otro lado tenemos otro ejemplo al norte, en Estados Unidos, donde vemos un ejemplo que es California, que básicamente está viviendo procesos de grandes incendios forestales pues de una forma muy recurrente, muy extensa y con un elevado impacto climático, social y ambiental. Pero no solo eso, lo curioso que nos trae el cambio climático es que no solamente veremos las sequías y las olas de calor incrementadas, sino que veremos también el incremento de fenómenos meteorológicos extremos, ¿no? Y no solamente traerán procesos de incendios, sino, por ejemplo, traerán procesos de inundaciones. Esta primera imagen que veis es un ejemplo muy claro y es cómo afectaría un deshielo o cómo está afectando ya el deshielo del Himalaya y de la cordillera del Himalaya sobre los ríos y cómo esto está conllevando sucesivas inundaciones en muchos pueblos que viven tierras abajo. Pero no solo eso, sino que una atmósfera más cálida por lo general tiende a procesos meteorológicos cada vez más extremos, ¿no? España últimamente está viendo con claridad cómo estos fenómenos meteorológicos extremos son cada vez más frecuentes. Solo hace falta ver principios de año, ¿no? Esto es de la primavera, finales del invierno, principios de la primavera de este año, donde hemos visto cómo se han sucedido pues, fuertes inundaciones con grandes anegaciones en muchísimos municipios. Esto es las 3 noticias que recogía El País y cómo esto se da cada vez más frecuentemente, ¿no? Como vemos fenómenos cada vez más frecuentes como las depresiones, como las danas, las famosas danas, o como por ejemplo están apareciendo huracanes en el Mediterráneo, lo cual nos habla de un mar cada vez más cálido, ¿no? Estas son las consecuencias que veremos agravadas como consecuencia del cambio climático y de este incremento de la temperatura global si no somos capaces de frenar a tiempo y de limitar el incremento de la temperatura global por debajo del grado y medio. Este es, por ejemplo, uno de los últimos mapas que ha publicado el IPCC, en el que señala distintos fenómenos meteorológicos extremos que se irán sucediendo o multiplicando durante los próximos años debido a las consecuencias del cambio climático, ¿no? Desde el aumento en frecuencia e intensidad de huracanes, la llegada de huracanes a las costas, por ejemplo, españolas, fenómenos de lluvias torrenciales y grandes sequías en muchísimas zonas de distintos continentes. Sin embargo, en 2018, a nivel internacional, había una niña que vino a sacudir bastante la conciencia colectiva en estos temas de emergencia climática y de cambio climático. Greta Thunberg, que yo creo que a estas alturas casi todos y casi todas sabremos quién es, que venía a decir que en el año 2078, que ya celebrará su 75 cumpleaños, quizá tendría que justificar ante sus nietos por qué no hicimos nada cuando todavía estábamos a tiempo de hacerlo. Así, venimos de un año donde 2019 y el final de 2019 fue un momento clave en la lucha climática, ¿no? Nosotros con este título que es El mundo despertó frente a la emergencia climática, que era el título que abanderaba esa manifestación del 6 de diciembre de la que hablaba antes Andrés, pues hubo una respuesta social y ciudadana pidiendo mayores compromisos frente a la emergencia climática, ¿no? Empezamos a ver con claridad cuáles son los efectos que ya estamos sufriendo a consecuencia del cambio climático y somos conscientes de la enormidad de esfuerzos que necesitamos para enfrentar una emergencia de este tipo que está amenazando toda nuestra supervivencia. De hecho, esto no lo decimos solamente las personas que estamos más involucradas en este activismo contra el cambio climático, sino que estos son conclusiones muy claras que nos arroja la comunidad científica. El año pasado, en noviembre de 2019, publicaba un informe que llamó sobre la disparidad de las emisiones, en el que daba apuntes claros, ¿no? El primero y fundamental es que todavía tenemos tiempo de lograr limitar el incremento de la temperatura global en 1,5 grados. De quedarnos en 1,5 grados a llegar a los 2 grados implica ahorrarnos la mitad de los impactos, ya que los impactos de 2 grados suelen tender a ser el doble de los que sufriríamos en el 1,5 grados. Sin embargo, el tiempo se agota rápidamente. En 2018 apenas quedaban 11 años, no hemos hecho los deberes y en estos momentos apenas quedan 7 u 8 años para enfrentar la emergencia climática.
Para eso, en el año 2030, las emisiones globales no tendrían que superar las 25 gigatoneladas. Sin embargo, los compromisos de los países en estos momentos se sitúan en como mucho quedarse en 56 gigatoneladas, es decir, 31 gigatoneladas por encima, más del doble de lo que la comunidad, la comunidad científica internacional está diciendo, ¿no? ¿Qué significaría esto en la práctica? Que a nivel global todos los países tuvieran que descender en el orden del ritmo de un 7,6% nuestras emisiones al año. Este dato es un dato global, con lo cual los países más enriquecidos, los del norte global, los más responsables en la deuda de carbono, deberían de incrementar mucho más este porcentaje de un 7,6%. Esto es un cambio sin precedentes. Si comparamos con otros sistemas obsoletos que cayeron, por ejemplo, en los años 90, las industrias soviéticas de las antiguas repúblicas soviéticas, veremos que las descarbonizaciones apenas alcanzaron en muy pocos casos ni tan siquiera el 4% mundial, ¿no? Por lo cual, el orden de magnitud del cambio que necesitamos, que debe basarse no solamente en un decrecimiento de energía y materiales o una sustitución tecnológica de fuentes de energía renovables, hacia fuentes de energía renovables, pues nos debería llevar también a un cambio en una multitud de sistemas que en estos momentos regulan las relaciones entre las distintas personas. Este último gráfico es un poco la diferencia de cómo estamos, ¿no? La línea azul la segunda línea azul es lo que están en estos momentos puestos sobre la mesa, los compromisos políticos, y aquí se incluyen incluso los españoles, y la línea verde sería hacia donde tendríamos que llegar. En 2019 tuvimos aquí una cumbre de cambio climático, la Madrid-Chile, donde ya habíamos hablado que hubo una manifestación de más de 500.000 de personas que ha sido inaudita en estos momentos, pero vemos que verdaderamente se acumula una serie de retrasos en la lucha climática internacional que ponen muy en riesgo el cumplimiento del Acuerdo de París o la entrada en aplicación del Acuerdo de París. Famoso fue el artículo 6, que es un artículo que regula los mercados de carbono, que nosotros creemos que esto conllevaría o podría conllevar, como lo ha hecho históricamente, mayores vulneraciones de derechos, sobre todo en países del sur global, ¿no? Por no entretenerme mucho, luego ya sí que no lo tenemos aquí. Sin embargo, en febrero o marzo llegó la COVID, ¿no? Llegó el coronavirus, que en estos momentos nos tiene a todos en un estado un poco de bypass o de espera. Y una de las cuestiones que las Naciones Unidas han ido indicando a lo largo de todo este tiempo es la relevancia o la importancia o la relación que existe entre precisamente la presión que como sociedades y como humanidades ejercemos sobre nuestros ecosistemas, sobre la aparición y el resurgimiento de estas nuevas enfermedades, ¿no? Esto es lo que denominamos las enfermedades zoonóticas, que tienen origen en los animales y que van pasando a las sociedades y a las poblaciones humanas, y vemos claramente como verdaderamente son presiones sociales y humanas, como las degradaciones del hábitat, la ocupación cada vez de mayores hábitats y mayores espacios, que hace que estas enfermedades estén mucho más cerca de la población y que por tanto se transmitan al ser humano. Entonces, esto es uno de los orígenes y de las causas de la aparición de procesos zoonóticos, enfermedades zoonóticas, y tiene mucho que ver también precisamente con esta situación que nos encontramos de vulneración de todos los límites planetarios, ¿no? Una de las últimas noticias que salieron en el coronavirus y con esta pandemia, y que nos hace un poco recapacitar cuál es la situación de las emergencias en las que vivimos, ha sido el descenso de muchas emisiones asociadas a precisamente esta bajada productiva, ¿no? Que tienen una cierta buena lectura para un cierto descenso de las emisiones de gases de efecto invernadero, pero muchos nos tememos que esto es inapreciable respecto a la tendencia global.
¿no? Las emisiones globales de dióxido de carbono siguen aumentando, ya están más cerca de las 415 partes por millón, ¿no? Es un nivel sin precedentes de las 280 que partíamos a nivel preindustrial, y aunque en algunos casos llegaron a alcanzar las emisiones la reducción de gases de efecto invernadero debido a los confinamientos, el 17%, en estos momentos en casi todos los países se están recuperando, ¿no? Y ni que decir tiene a veces mensajes contradictorios, bueno, como la necesidad de replantear si cuando estamos incentivando, por ejemplo, el uso del coche, estamos verdaderamente enfrentando una pandemia de una mala forma y agravando una emergencia climática que en los próximos años pues podría ponernos a todos en una situación más de jaque de la que estamos en estos momentos. Y bueno, Marta comentaba antes, aquí hay la afección que tiene una enfermedad como el coronavirus a otra serie de cuestiones, en este caso a los objetivos del desarrollo sostenible, ¿no? Como esto está poniendo en jaque sistemas agroalimentarios, como está poniendo en jaque sistemas de asistencia pública que necesitan ayudas para acceder a servicios sanitarios, a productos sanitarios, o como tiene un problema del acceso de muchísima población a la educación, cuando esta educación está basada en una educación a distancia y digitalizada. Pero además a nivel climático, la COVID ha sido en algunos momentos un refugio para los malos y para aquellas personas que ya venían bloqueando las negociaciones climáticas, ¿no? Lo primero es que evidentemente esta situación internacional puso en jaque la celebración de las conferencias de Naciones Unidas sobre cambio climático y sobre biodiversidad, lo cual en la práctica ha supuesto la posposición de toda la agenda climática durante un año completo. Este año, ahora mismo, la semana que viene tendríamos que estar en Glasgow poniendo en marcha el Acuerdo de París, y esto se va a retrasar un año, ¿no? Esto no sabemos hasta qué punto afectará a los ciclos de revisión que se tienen que hacer periódicamente dentro de esto que llamamos el Acuerdo de París, ¿no? Pero además se está convirtiendo en repetir esa falsa excusa de enfrentar la economía y la ecología, cuando hoy sabemos que la única salida posible a la crisis sanitaria, a la crisis social y a la crisis ambiental es aunando las salidas económicas con salidas sostenibles y verdaderamente viables en un futuro medio y de largo plazo, ¿no? Y aquí, por ejemplo, estos fondos para la recuperación deberían ser bastante claros con esto, obviando los grandes proyectos empresariales, muchas veces muy lejos de la lucha climática, y propiciando este cambio de escala, esta reducción de recursos, de consumos energéticos que necesitamos en los países del norte global para enfrentar la emergencia climática. Sin embargo, lo que sí que hemos visto nuevamente es que, que aunque hay una posposición de la lucha climática en los encuentros internacionales, sí que hemos visto grandes eventos con grandes mensajes que muchas veces se quedan en lo declaratorio y no aterrizan en la realidad que tenemos hoy. Ya terminando un poco, ¿cuál es la realidad que tenemos hoy? Que vivimos ante una emergencia climática. Eso significa que vivimos ante una situación en la cual debemos de poner todos nuestros esfuerzos para frenar o para paliar las peores consecuencias. Esto pasa por poner la ciencia en primer lugar y asumir todas estas indicaciones que hablábamos antes y esa insuficiencia de objetivos climáticos. Ese 7,6% anual que deberíamos garantizar en la reducción de nuestros gases de efecto invernadero. Pero significa también un acuerdo político y social para afrontar esas consecuencias, para enfrentar esas reducciones y cierres de sectores necesarios, esa transformación tecnológica y en línea con los límites planetarios, y además de una continua necesidad de pedagogía y de educación para cambiar una serie de malos hábitos y de sistemas de promoción social que hemos generado y que van en contra de toda lógica social y ambiental. Un ejemplo que a mí me gusta poner es que incluso cumpliendo los mejores pronósticos de las normativas españolas, en el año 2030, si toda la población mundial consumiera como un español ese año, necesitaríamos 2 planetas para vivir. Esto habla claramente de la insostenibilidad de los modelos que nos estamos planteando y de la enormidad del reto.
Pero además, lo que no vamos a olvidar es precisamente estas interrelaciones entre clima y sociedad, tanto en su responsabilidad, ya que no son responsables iguales todos los países, ¿no? Ahí pongo unos gráficos de Intermon Oxfam que todos solemos mencionar, como el 50% de la población solamente emite el 10% de las emisiones, mientras que el 49% de la población, mientras que un 10% de la población más rica emite casi la mitad de las emisiones, ¿no? O como solo 100 empresas son las responsables directas del 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero desde el año 1988. Pero por último, que yo creo que es lo más relevante, precisamente la injusticia, que es lo que queremos frenar cuando hablamos de justicia climática global que hay con esto. Vemos en los dos gráficos de abajo como los países del norte global son los más responsables en la generación de este cambio climático y, sin embargo, son los países del sur global los más vulnerables, ¿no? Y son aquellos que están en peores circunstancias, lo cual es un tremendo desbalance histórico y una deuda ecológica que debemos de afrontar en las próximas décadas. Bueno, con esto lo dejo. Muchas gracias a todos y a todas y seguimos. Pues muchas gracias, Javi, por esta exposición, por este repaso que nos has hecho un poco desde la perspectiva medioambiental. Cojo una de las cosas que decías, y es que este año pues como que se ha aplazado todo lo que es la agenda medioambiental por esa suspensión de la cumbre de la biodiversidad, por la COP de Glasgow, y algo parecido ha pasado también desde el punto de vista de lo que tiene que ver el enfoque feminista, porque a principios de marzo se suspendió la revisión de la plataforma de Beijing y otra serie de eventos que estaban dentro de la agenda, pues más de tratar de cerrar esas brechas de desigualdad generadas por la desigualdad de géneros, ¿no? En este sentido, hemos invitado a Yoconda Díguez para que nos haga esa visión un poco más primero desde Bolivia y también desde la agenda de las mujeres, de la agenda del feminismo. Yoconda es de profesión médico especialista en obstetricia, tiene un máster de Género, Identidad y Ciudadanía, además de una maestría de salud pública con especialización en salud adolescente y salud reproductiva. Cuenta con una amplia experiencia en transversalización de los enfoques de género, derechos humanos e interculturalidad, en promoción y defensa de la salud y derechos sexuales y reproductivos, incidencia por los derechos de las mujeres, lucha contra la violencia de género y derechos económicos de las mujeres. Trabajó como coordinadora de programas en la oficina de Alianza por la Solidaridad en Perú, y actualmente es la coordinadora de país de la organización en Bolivia. Ya te dejo la palabra, Yoconda, para que nos cuentes un poco cómo pues, es la situación en la que estamos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias también a todas, todos y todas quienes nos están siguiendo por Facebook y otras redes. Gracias también por la invitación. Bueno, yo quiero empezar, que estamos hablando de pobreza, de inequidades, de desigualdades, de desarrollo, empezar colocando que la pobreza en el mundo tiene un rostro de mujer. Y hablando de Latinoamérica, la región en la que me encuentro, que sigue manteniéndose como la región, lamentablemente, la región más desigual del mundo. Casi la mitad de las mujeres latinoamericanas mayores de 15 no tienen ingresos propios y solo 1 de cada 5 hombres está en esa situación. O sea, hay una brecha realmente cuando hablamos de hombres y de mujeres, según lo mencionan también datos de la CEPAL, ¿no? Las mujeres jefas de hogar cuentan con menos ingresos monetarios que los hombres, tanto en los hogares pobres como en los de mayor ingreso. Y también la CEPAL señala en uno de sus últimos informes cómo se mantiene la sobrecarga de trabajo no remunerado en relación a de las mujeres en relación a los hombres. Por ejemplo, aquí en Bolivia, que es de donde estoy, 23,1% es para el caso de las mujeres, 12,1% para el caso de los hombres. En Perú, 21% para las mujeres, 7,3% para el caso de los hombres respecto a la carga de trabajo no remunerado. Se mantiene una fuerte segmentación que coloca a las mujeres en los empleos más precarios y peor remunerados, incluyendo pues esos trabajos en el llamado sector informal, así como los que perpetúan estereotipos, ¿no? Como mantenerse en el trabajo doméstico, ya sea remunerado o no remunerado, ¿no?
La participación laboral de las mujeres se da pues en condiciones de desigualdad, lo cual también trae consigo pues menor acceso a pensiones, además menor monto para las pensiones, ¿no? Cuando hablamos de la etapa de jubilación. Esta participación laboral de las mujeres en condiciones de desigualdad tiene como su base, obviamente, todo un sistema patriarcal, un sistema colonialista, un sistema capitalista que interactúan, ¿no? Así, por ejemplo, en un estudio que nosotras hemos realizado aquí en Bolivia en el 2019, en el municipio del Alto, mujeres que están justamente trabajando en el sector informal en ese municipio, se reafirma pues, esta relación entre capitalismo, patriarcado y colonialismo como sistemas de opresión que se manifiestan en los trabajos en los cuales ellas se desarrollan, trabajos precarizados, con falta de acceso a oportunidades y además en donde se relacionan con diversas formas de violencia que tienen que enfrentar, atravesar, sobre todo mujeres indígenas, migrantes internas, que son las que principalmente están en ese sector y en estos trabajos precarizados, ¿no? Eso es lo que nos relevaba el estudio que hicimos, uno de los resultados que nos daba el estudio que hicimos nosotras el año pasado, ¿no? Y bueno, con todo ese antecedente de desigualdad, para ligar un poco también con lo que comentaba el compañero anteriormente respecto a toda la emergencia climática, pues también esta afecta de manera diferenciada a las mujeres, no lo hace de la misma manera. Entonces la pobreza pues es también el resultado, o es un resultado de todas las relaciones de poder que afectan de manera diferenciada a grupos históricamente, ¿no? Por ejemplo, son más las mujeres en situación de pobreza en relación a los hombres en situación de pobreza. Mientras menos edad tienes, es mayor la pobreza. Si eres indígena, pues es mucho mayor la pobreza en relación a las personas no indígenas o no afrodescendientes, ¿no? Igualmente, si estás es mayor en la población ubicada en las zonas rurales más que en las zonas urbanas, ¿no? Esto hablando principalmente de Latinoamérica. Es necesario pues analizar la pobreza y su persistencia en la región desde sus vínculos con la equidad en el empleo, con la autonomía económica y con el empoderamiento de las mujeres, ¿no? Con la búsqueda de igualdad. Esta histórica división sexual del trabajo hace que las mujeres pues tengan menores acceso a los recursos, con espacios más limitados, ¿no? Debido justamente a esta división de espacios sobre lo que es lo público para los hombres, lo privado para las mujeres, que se intenta romper, pero donde se mantienen igual aún esta división, ¿no? De una manera, y con un mercado de trabajo en donde mucho más limitado para las mujeres, ¿no? Es un sistema, igualmente con un sistema de bienestar o protección social, ¿no? Más limitado para ellas. Habiendo también una invisibilidad del aporte que hacen las mujeres desde el trabajo no remunerado, el gran aporte económico que se realiza desde la tarea de los cuidados y todo el trabajo doméstico no remunerado, ¿no? Al analizar estas desigualdades en que viven las mujeres y para poder ver cómo romper la pobreza, cómo ir para eliminación de la pobreza y avanzar el desarrollo, pues un tema clave también es analizar la violencia de género, ¿no? Como un factor a considerar, pues limita, inhabilita el goce de autonomía, ¿no? Lo que incluye dificultades para el acceso al mercado de trabajo. Otro factor también a considerar es respecto a la autonomía sobre el propio cuerpo, sobre la sexualidad, sobre la reproducción, ¿no? Que es fundamental también para construir ciudadanía, para construir garantía de derechos y poder tener acceso en igualdad de oportunidades, ¿no? La negación del ejercicio de los derechos sexuales y de derechos reproductivos puede contribuir a la pobreza. También hay, ya creo, varias reflexiones realizadas del movimiento feminista, también documentos que analizan esta situación. Por ejemplo, las personas con sexualidades diversas pueden ser excluidos de la participación social y económica o incluides en condiciones adversas, ¿no? Por ejemplo, una chica embarazada, una adolescente embarazada o una mujer que acaba de ser madre puede tener menos oportunidades, ¿no? Las mujeres en general, pues mucho más propensas a sufrir acoso en el espacio laboral, sobre todo el acoso sexual, que muchas veces queda en impunidad y lleva a que ellas también tengan que dejar los empleos o ser despedidas por haber denunciado casos de este tipo.
¿no? La violencia obstétrica, más que se da en los servicios de salud, llevan también a partos domiciliarios, que trae riesgos en la vida de las mujeres, ¿no? La construcción de esa masculinidad hegemónica tradicional, patriarcal, que lleva a una irresponsabilidad paterna, también contribuye a una doble jornada para las mujeres, promoviendo que más bien generen autoempleo con autoexplotación también, ¿no? O que puedan buscar también acceder al sector informal. Por ejemplo, en el estudio que nosotras hemos hecho, que les hacía referencia hace un momento, las mujeres que están en ese sector manifestaban que habían optado, algunas porque les daba las posibilidades de poder llevar a sus niños, mantener el cuidado de sus niñas y niños mientras estaba trabajando, ¿no? Igualmente, para seguir hablando de la vulneración de los derechos sexuales y reproductivos, con el incremento, la mayor probabilidad de mantener la pobreza, ¿no? Sobre todo para las mujeres, también está el tema del aborto inseguro, ¿no? El no acceso a un aborto legal, gratuito y seguro para las mujeres, trae en ellas, ya lo han colocado en varios documentos de la Organización Mundial de la Salud, no solo muertes, sino también discapacidades, lo que trae también dificultades para el ejercicio de empleos, ¿no? En general, la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos va a también permitir la erradicación de situaciones como el embarazo infantil, el embarazo adolescente, que lleva a desencadenar y perpetuar realidades de pobreza, desigualdad e inequidad. Quiero mencionar también algunas cifras de Bolivia, que son, creo, el reflejo también de realidades aquí en Latinoamérica y en otras partes del mundo, con relación a la vulneración de derechos de las mujeres. Por ejemplo, en Bolivia cada 3 días y medio se reporta un feminicidio. Este es un análisis en base a las cifras oficiales desde el Estado. Igualmente, 8 de cada 10 mujeres sufren violencia en el área rural y 7 de cada 10 en el área urbana. 2 de cada 10 mujeres y niñas de 10 a 19 años ya son madres o se encuentran embarazadas, esto según cifras de UFPA. Aproximadamente se realizan 200 abortos clandestinos al día. El aborto es la tercera causa de mortalidad materna, y en el país se mantiene una alta razón de mortalidad materna, ¿no? Aún mantenemos aquí en Bolivia 3 dígitos, que es una de las más altas de la región, 160 por 100.000 nacidos vivos, igual una alta incidencia de embarazo adolescentes, 14,8%, y tenemos también alta incidencia de cáncer del cuello del útero, entre otros indicadores, ¿no? El 48,24% de las mujeres en Bolivia tienen empleo, o sea, más de la mitad no tienen empleo, esto según una encuesta de hogares que se realizó en el 2015, y en el 2017 se registraron también 45 denuncias de acoso y violencia política, ¿no? A concejales. Entonces, las mujeres en los espacios donde se desarrolla, sea doméstico, el espacio laboral, el espacio político, el espacio dirigencial, tienen que atravesar situaciones de violencia, ¿no? Lo que no permite realmente el desarrollo, la autonomía y el poder generar herramientas, ¿no? Y oportunidades para poder salir de situaciones de pobreza y para poder tener un desarrollo personal y también comunitario, ¿no? Esto también se da en un marco de un avance de conservadurismos también aquí en América Latina, ¿no? Que limita, que pone barreras al avance de la garantía de los derechos de las mujeres, al avance de la garantía de la igualdad de género, al avance de la garantía de los derechos sexuales y derechos reproductivos. En el marco del COVID, pues ya se ha mencionado, las desigualdades se han exacerbado, nos ha dejado en evidencia que todas las desigualdades que atraviesan nuestras sociedades y comunidades, y si bien el COVID, la pandemia, no tiene fronteras, pero sí ha afectado de manera diferenciada a unas y otras. En el caso de las mujeres, pues hay una manera particular en la cual viene afectando, considerando que en general las mujeres son las responsables de administrar el agua y los alimentos y el cuidado de sus familias y comunidades, ¿no? Desde la CEPAL ya se ha señalado en más de una oportunidad y en los reportes que han sacado que en este año en América Latina se va a dar la peor contracción económica en los últimos 100 años y las mujeres van a ser particularmente afectadas, ¿no?
Esto por un mayor incremento de desempleo, de pobreza y sobre todo por la recarga y sobrecarga de cuidados, ¿no? Especialmente, obviamente, no a todas las mujeres de la misma manera, no todas somos homogéneas, sino en ciertos sectores con menores recursos o mayor situación de pobreza, ¿no? Más de la mitad de las mujeres están en sectores de alto riesgo de ser afectados por la contracción económica, vale decir, comercio, hogares, manufacturas, turismo, servicios administrativos, actividades inmobiliarias y en el sector salud, ¿no? Donde en este último, donde el 73% son mujeres, de las trabajadoras, trabajadores de salud. También la CEPAL y ONU proyectaban que el desempleo femenino aumentará en un 6%, afectando un total de 15,2% de las mujeres latinoamericanas, ¿no? Además, en este contexto hemos podido evidenciar el incremento del riesgo de violencia a las mujeres y una débil respuesta por parte de los estados, ¿no? En el tema de salud sexual y reproductiva y la garantía de derechos sexuales y reproductivos, también se prevé que va a haber impacto en relación a la mortalidad materna, los embarazos no deseados, los embarazos adolescentes, entre otros problemas de salud sexual y reproductiva que ya veníamos viviendo desde antes de la pandemia. Ahí también se ha hablado también de que de 47 millones de mujeres de 114 países a nivel global con rentas bajas y medianas podrían dejar de tener acceso a anticonceptivos modernos, ¿no? Lo que va a provocar a nivel global unos 7 millones, al menos unos 7 millones de embarazos no deseados, lo cual es muy preocupante, ¿no? Bueno, también en este contexto se han mantenido la vulneración y violencia hacia defensoras de derechos humanos, a defensoras ambientales, a defensoras de derechos sexuales y derechos reproductivos. También por todas las medidas que se han tomado desde los gobiernos, por ejemplo aquí en Bolivia, en otros países de Latinoamérica se han tomado bastantes medidas de restricción, no salir a ciertas horas y bajo sanción, ¿no? Todo eso también ha contribuido a limitar la participación ciudadana, los procesos de vigilancia e incidencia. Se han buscado también otros mecanismos para desarrollarlo desde el movimiento feminista, desde las organizaciones de mujeres, pero existe una brecha digital grande, ¿no? Una brecha digital de género, brechas digitales también asociadas al tema rural y urbano, ¿no? Generacional, etcétera, que han contribuido a limitar también una participación y movilización ciudadana. Bueno, en Bolivia estamos en más de 140.000 casos y en el periodo, quería comentarles que, por ejemplo, en este periodo donde hemos tenido estas medidas de cuarentena rígida y más restrictiva, 9 de cada 10 trabajadores del hogar se quedaron sin empleo, según menciona la Federación Nacional de Trabajadoras Asalariadas del Hogar, y igual en el periodo de cuarentena rígida ha habido más de 3.000 denuncias de violencia contra las mujeres, y de los 54 feminicidios que se dieron hasta mayo, hasta el 20 de junio, 23 fueron durante la pandemia, ¿no? También se han registrado casos de violencia sexual, violencia de niñas, adolescentes, ¿no? Entonces, la violencia, el mover a las mujeres al espacio privado no ha sido realmente para mayor seguridad, ¿no? Para muchas ha sido estar con su agresor, incrementar los riesgos de ser asesinadas, de ser violentadas en diversas formas, incluyendo la violencia sexual, ¿no? Ha habido restricciones de acceso a servicios de salud materna, lo cual ya se viene viendo que va a incrementar la mortalidad materna y perinatal, restricciones al aborto legal también, que también va a contribuir a la mortalidad materna, ¿no? Y bueno, mantenemos un marco también de conservadurismos y de ataque a defensoras de derechos humanos, ¿no? Entonces son diversos desafíos que nos pueden quedar a partir de todo este análisis. Quería colocar algunos, como que la necesidad de trabajar siempre con un enfoque de género, un enfoque interseccional para atender las desigualdades, garantizar los derechos y alcanzar el desarrollo esperado, ¿no? Sin garantía de derechos sexuales y derechos reproductivos, sin garantía de los derechos de las mujeres, sin garantizar la igualdad de todos los seres humanos, sin garantía de las poblaciones indígenas, etcétera, no se puede avanzar en el desarrollo, ¿no? Porque el ejercicio de los derechos en igualdad genera condiciones de vida digna para todas, todos y todes, lo cual es fundamental para la eliminación de la pobreza y para hablar también de un desarrollo de nuestros países, del mundo en general, ¿no? Y un desarrollo sostenible. Esta respuesta también a la crisis climática debe considerar pues, este enfoque de género también interseccional
para las mujeres de por sí, el ser mujer es complicado en este mundo patriarcal, colonialista, capitalista. Más si eres mujer indígena, más si eres una defensora ambiental, ¿no? Se van multiplicando, incrementando la situación, la posibilidad de tenerlo más difícil, ¿no? Las dificultades para las mujeres y de estar en situaciones de mayor vulnerabilidad, ¿no? Es importante armonizar las políticas de crecimiento económico, justicia social e igualdad de género, trabajar en la autonomía económica de las mujeres, en la conciliación de la vida privada con la doméstica, en la corresponsabilidad de las tareas de cuidado, trabajar en la autonomía en general, ¿no? En la garantía de las libertades, trabajar contra este avance también de estos fundamentalismos y conservadurismos que ponen barreras al ejercicio de derechos, ¿no? Y seguir fortaleciendo la sociedad civil. Creo que el movimiento feminista, en específico aquí en América Latina, ha buscado continuar con mecanismos para seguir en la lucha, ¿no? Y eso, bueno, una lucha de larga data que va a continuar y es importante seguir aportando y apoyando a las defensoras de derechos humanos. Ahí lo dejo. Muchas gracias, Gioconda, por completarnos esta fotografía de cómo nos encontramos al principio de esta década, en pleno año 2020, década que había sido definida como la década de aceleración para cumplir la Agenda 2030, ¿no? Pero también constatar, como nos ha recordado Javi, pues que apenas tenemos 10 años para revertir las peores consecuencias del cambio climático. No queríamos quedarnos en esta imagen negativa de cómo están las cosas, de cómo se han visto agravadas por la pandemia, y dentro de este ciclo de videoconferencias de la Coordinadora de ONGs de Castilla y León con motivo de la campaña Pobreza Cero, sí que queríamos aportar también un poco la visión de qué es lo que podemos hacer, de qué procesos están abiertos para que de alguna manera consigamos revertir esta situación en la que estábamos. Al principio Marta nos ha hablado del financiamiento, pero entiendo que también habrá otro tipo de cosas que se puedan hacer. Antes de darle la palabra para que nos cuente un poco cómo lo ve, vamos a hacer un repaso con los tres, sí que quería recordarnos que si alguien quiere hacer alguna pregunta a alguna de las tres personas que han intervenido, puede hacerlo a través del Facebook o de YouTube, donde puede dejarnos una pregunta para que nosotros se la traslademos. Bueno, pues vamos con Marta. Muchas gracias, Andrés. Bueno, sobre qué podemos hacer, o, bueno, más en concreto, cuál sería el rol de la sociedad civil. Yo creo que la Agenda 2030 es un buen punto de partida, tanto por lo que fue su construcción como por su implementación, ¿no? Creo que en cada uno de los países donde se están haciendo planes de desarrollo, instituciones para implementar la Agenda 2030, hay espacios de participación, a veces son mayores, otras veces son menores. Es verdad que es una lucha constante en la que no se puede bajar la guardia, pero creo que hay espacios y que tienen que ser muy aprovechados. Entonces, todo lo que se puede reclamar, desde financiación, AOD, participación, voz, responsabilidad, creo que hay que hacerlo por los cauces oficiales para que realmente tenga el impacto que llega donde tiene que llegar, ¿no? Entonces, exigir, yo creo que en España pues, se ha creado el Consejo de Desarrollo Sostenible, etcétera, exigir siempre estar presente en esos espacios y luego, evidentemente, participar, pero eso ya lo hacéis muy bien, ¿no? Participar con voz y con contenidos realmente sustantivos para poder realmente aprovecharlo, ¿no? Entonces, en otros países, en cambio, pues ganar este espacio puede ser más difícil. Entonces, pues habría que empezar por ahí, ¿no? Por conseguir que la sociedad civil tenga esa participación. Y no hay que olvidar, además, que la Agenda 2030 se aprobó en Naciones Unidas, estamos delante de todos, ¿no? Es decir, todos los países se han retratado y se han comprometido a cumplirla. Pues también es hora de que tanto los parlamentos como la sociedad civil, pero en este caso mucho de la sociedad civil, las universidades, etcétera, exijan ese cumplimiento. Es decir, no es algo que tenga que hacer el gobierno y presentar un informe cada 2, 3, 4 años, sino que realmente la sociedad esté muy activa exigiendo que se cumpla el compromiso que se adoptó, ¿no? Y si no se cumple, que se dé explicaciones de por qué no se está cumpliendo, dónde están los problemas, etcétera. Pero creo que esa exigencia tiene que venir de la sociedad, no la va a exigir, no se va a autoexigir ningún gobierno,
sino que realmente viene más por parte, ni probablemente de los partidos de oposición, pero sí de la sociedad civil, que es muy activa y tiene que pues, demandar ese cumplimiento de la Agenda 2030, como digo siempre, con entusiasmo y con fuerza, pero también con contenidos. Es decir, eso hay que ponerse a estudiar muchas veces, ¿no? Y profundizar y conocer y actualizarse en datos, en políticas, en todo. Entonces, yo creo que esa es una primera vía, ¿no? de respuesta a esta pregunta, que ya se está haciendo. Yo creo que en España se está haciendo muy bien en los últimos años, pero vamos, no hay que bajar la guardia nunca. Pues trasladar esta misma pregunta a Javibi, enlazándolo, como decía también, pues con este año que hemos tenido como de paréntesis en las cumbres internacionales para hacer ahí incidencia, pero que sin embargo pues ya hemos visto cómo las situaciones de emergencia climática no han parado y siguen pues estando ahí generando el cambio climático, incluso generando pandemias. ¿Qué podemos hacer desde la sociedad civil pues para tratar de que estos años que nos quedan, de eso que dicen los científicos, pues consigamos revertir esta tendencia? Bueno, pues la pregunta es difícil, porque si tuviéramos una varita mágica para poder saber lo que necesitamos, pues a lo mejor podríamos solucionar. Entonces, en estos momentos yo creo que hay mucha sociedad organizada, mucha sociedad civil que ya está en un marco de cambio, ¿no? Y que es necesario que se amplíe con más voces, con más participación, con más ciudadanía y afrontando todo esto. En estos momentos estamos en un momento legislativo muy importante a nivel español, ¿no? Todos los paquetes de clima y energía condicionarán nuestro desarrollo en los próximos 10 años, ya que es fundamental pues, exigir públicamente las medidas necesarias, la financiación necesaria, pero también evitar falsas soluciones que en estos momentos proliferan. Y la verdad es que con el cambio climático existen soluciones que se pueden implementar muy rápidamente y que no requieren la participación de las estructuras políticas, ¿no? Y ahí tanto las personas individuales como las organizaciones de la sociedad civil deberíamos ir avanzando hacia apuestas que consigan reducir básicamente nuestra huella climática y con ello nuestra huella de impactos sociales, ¿no? Antes hablaba yo con los numerosos impactos que tenemos en muchísimos países latinoamericanos que en gran medida están provocados por la forma en la cual consumimos y depredamos recursos en el norte global. Formas de solventar esta crisis que van desde únicamente apostar por tecnologías que sean renovables y sostenibles en el corto, en el medio y largo plazo, ¿no? Tenemos posibilidades de articular comunidades energéticas renovables, que son iniciativas muy interesantes para suministrarnos energéticamente, evitando todo el problema fósil que en estos momentos tenemos. También tenemos la capacidad de impulsar desde las decisiones individuales y también desde la promoción pública medidas encaminadas en estos momentos a reducir lo que es el mayor problema climático en estos momentos, que es el transporte en los países del norte global, ¿no? Ciudades con menos coches, no solamente por el cambio climático o por la contaminación atmosférica, sino porque tenemos que recuperar espacios para los niños, las niñas y los niñes, para toda la ciudadanía, para quitársela a los coches que están invadiéndolo todo y que muestran claramente esta amenaza que tenemos, ¿no? Optar por modos de transporte muy menos impactantes con el territorio, ¿no? Y aquí descartar, por ejemplo, métodos de transporte como el avión, que son profundamente contaminantes, y luego repensar, y aquí hay una huella climática importante, todo nuestro sistema de alimentación, ¿no? En estos momentos el sistema de alimentación es un problema climático. Estamos pasando de agriculturas y ganaderías tradicionales que tenían un cierto impacto climático, pero mucho menor que la gran intensificación industrial que estamos viviendo, ¿no? Especialmente en un territorio como Castilla y León, donde salen granjas de cerdos cuando se le pega una patada a una piedra. Es un problema social, climático y ambiental importante. Además, aquí hay derechos sociales y culturales que no estamos viendo y que son bastante relevantes. Y repensar al final, como decía la compañera Yoconda, estamos todos anclados a un sistema capitalista, heteropatriarcal, que está depredando recursos sociales y ambientales, y es necesario replantear todo este sistema económico,
¿no? Es necesario profundizar y ver que otro mundo es posible, donde no solamente entre las actuales visiones hiperproductivistas del mundo, donde producir bienes, producir servicios es casi la máxima de cualquier sistema económico, y poner en el centro cuestiones como, por ejemplo, las labores de reproducción social, que actualmente están invisibilizadas y que apenas tienen nichos dentro de nuestros sistemas de valor sociales y ambientales, ¿no? Entonces, el camino que nos toca recorrer es bastante profundo, requiere un replanteamiento desde lo individual, pasando necesariamente por lo colectivo y consiguiendo al final una implicación política. Y solamente en este marco de cambios podremos afrontar doblemente esas emergencias ecológicas que vivimos y las emergencias sociales que llevamos arrastrando milenios. Bueno, y como Gioconda nos habla desde Latinoamérica, voy a rescatar una de las cuestiones que apuntaba Marta en cuanto a la movilización social. Ha matizado allí donde se puede. Entonces, estamos también registrando como lo que llamamos, lo que estamos llamando el cierre de los espacios de la sociedad civil, como en algunos sitios es un poco más complicado el que la sociedad civil organizada pueda manifestarse, pueda reivindicar sus derechos. Incluso Gioconda en su primera intervención hablaba de toda esa persecución a las personas defensoras de los derechos humanos, del territorio, también de las identidades sexuales, incluso llegando al asesinato. Tenemos ahí muy cerquita de donde está ella la muy preocupante situación de Colombia, con todos esos cientos de muertos que se están registrando desde la firma de los acuerdos de paz, que parece paradójico. Tenemos también situaciones complicadas que se están dando en Nicaragua o en Guatemala con la aprobación de leyes que colocan muchas veces o equiparan a la movilización social y al activismo por los derechos, por el territorio y por los derechos de las personas con diferentes identidades sexuales o incluso reclamando igualdad entre hombres y mujeres, les equiparan prácticamente con el terrorismo. Un poco cómo veis desde donde tú estás esta necesidad de movilización de la sociedad civil, qué perspectivas crees que hay y cuáles son para ti a lo mejor un poco los hitos más relevantes para los próximos años. Gracias, Andrés. Sí, bien lo que mencionas, es una realidad muy preocupante, ¿no? De ataque que no ha parado en esta pandemia, ¿no? Y que muchos terminan en muertes, pero también hay otras formas que se vienen dando. Por ejemplo, las defensoras del derecho a decidir, feministas, vienen siendo desprestigiadas de una u otra manera, o ataques entre vías legales a las organizaciones y otras miles de formas de ataques, ¿no? Creo que se hace fundamental buscar cómo también trabajar desde el autocuidado, ¿no? Desde las defensoras, ver redes también de la defensa de derechos de defensoras y defensores, y seguir fortaleciendo, ¿no? el trabajo en red, el trabajo articulado. Es un gran reto poder articular agendas, ¿no? La agenda de los derechos sexuales reproductivos, con la agenda climática, con la agenda de los pueblos indígenas, ¿no? Con la agenda afrodescendiente, por mencionar algunas, ¿no? Entonces, estamos como en un reto de cómo articular las agendas, porque el objetivo común pues, es el bienestar, la garantía de libertad y la garantía de derechos de autonomía, el bienestar de todas las personas, ¿no? Ir en el desarrollo, es un buen paraguas, como bien decía la compañera al inicio, los ODS, que en algunos casos, bueno, tal vez en algunas metas nos puede resultar insuficiente, pero es un marco importante, o sea, es importante igual estos compromisos asumidos por los estados a nivel global, los acuerdos en relación a los derechos de las mujeres, en relación a los derechos de niñez y adolescencia, en relación a los derechos de pueblos indígenas. Aquí en Latinoamérica, por ejemplo, tenemos en el marco de los 20 años un acuerdo regional, que es el Consenso de Montevideo, que es un acuerdo reprogresista que visibiliza, reconoce la garantía de los derechos sexuales, derechos reproductivos de la población indígena, los derechos de la población afrodescendiente, la laicidad como un principio clave, ¿no? En el cual venimos haciendo vigilancia también desde las organizaciones feministas y otras organizaciones de derechos humanos, al igual que otras agendas y compromisos logrados a nivel regional y global.
Estaba mirando también el lema de la campaña, que es: el virus no conoce fronteras, la fuerza de la solidaridad tampoco, que me parece súper interesante, súper importante, porque creo que hay que crear solidaridad, ¿no? Desde las feministas relevamos mucho la sororidad entre mujeres, el trabajo, la hermandad entre mujeres, el trabajo político, el apoyo que hacemos, las luchas colectivas, ¿no? Entonces, es importante reivindicar este trabajo colectivo, esta lucha colectiva. En este mundo globalizado nos ha ayudado mucho las herramientas digitales, pero como dije también en mi primera intervención, existen muchas brechas digitales, ¿no? No es suficiente para lograr realmente esta solidaridad y esta articulación. Entonces hay que seguir avanzando en eso, hay que buscar cómo relevar las miradas, las propuestas desde todos los grupos, sobre todo desde las poblaciones en mayor situación de vulnerabilidad, y buscar fortalecer el trabajo, ¿no? Desde la población indígena, desde las mujeres, de la sociedad civil, de la población LGTBI, bueno, para un mundo mejor para todas, todos y todes, ¿no? Entonces creo que hay como varios retos que tenemos para garantizar libertades, hay varias luchas que tenemos que dar desde nuestros espacios más pequeños o los espacios más grandes, hay diversas herramientas de derechos humanos que ya que tenemos y que nos sirven para los procesos de incidencia. Hay que trabajar mucho también desde los cambios en patrones culturales que afianzan el machismo, el colonialismo y también en esta lógica económica capitalista y neoliberal, ¿no? Entonces creo que hay muchos retos, se vienen haciendo pasos y creo que es importante buscar también fortalecer ese trabajo de la sociedad civil, generar nuevos mecanismos, nuevas formas y buscar erradicar estos sistemas opresores tan implicados en nuestras sociedades, tan afirmados, pero que es posible cambiarlos, ¿no? Nosotras tenemos como uno de nuestros lemas, personas transforman el mundo. Creemos que las personas de a poco, con la lucha y con lo que venimos soportando, podemos hacer cambios de lo micro a lo macro y en diversos espacios. Muchas gracias. Hace no mucho que conversamos también con la compañera Lolita Chávez, guatemalteca, también defensora del territorio y de los derechos de las mujeres, y ella usa una palabra que nos gusta mucho, ¿no? Que es acuerpar, el que distintas personas y distintas organizaciones nos estemos acompañando en estas luchas, nos estemos retroalimentando, aprendiendo las unas de las otras, y que pues reforcemos el trabajo que se está haciendo. Me he dado una vuelta por Facebook, por YouTube, he visto que no había ninguna pregunta, así que vamos a acabar con eso que llaman como un minuto de oro de cada una de las personas que nos están acompañando, o si queréis, dicho de otra manera, un tuit, pues un mensaje positivo con el que poder acabar la conferencia y cargarnos un poco de pilas, pues para este curso que viene. Y vamos a utilizar otra vez el mismo orden que hemos estado siguiendo durante toda la charla. Así que, Marta, tienes la palabra otra vez. Bueno, pues muchas gracias. Así para el último tuit o el minuto de oro, yo dar un mensaje de ánimo, es decir, ánimo, porque es verdad que hemos sido muy pesimistas porque el mundo está mal, pero se puede salir, no sé si en 15 años, en 50 o en 5, pero de cosas peores realmente la humanidad se ha repuesto. Es decir, creo que es importante buscar los puntos comunes que nos une a todos. Creo que es más un mensaje muy fuerte, que estamos en el mismo barco y ahora lo hemos visto clarísimo con una pandemia que ha sido más global que nunca, y buscar lo que nos une y sobre eso construir, ¿no? Nos unen muy poquitas cosas, a lo mejor son 4, son los derechos humanos, la dignidad de las personas, la persona en el centro, el cuidado del planeta, la creación. Tenemos puntos en común, vamos a agarrarnos a ellos y construir juntos, ¿no? El futuro, porque ya en 2015 dije, fue un año complicado y se lograron los ODS, que de verdad que nadie sabe cómo se pudo realmente aprobar esa agenda con el contenido que tiene, etcétera. Pues ahora también se puede reconstruir, se puede salir, y lo importante es que rememos juntos, ¿no? Tenemos muchas diferencias, pero también tenemos muchas cosas que nos unen y hay que agarrarse a lo que nos une. Yo creo que si esta pandemia algo nos tiene que enseñar es la necesidad de prevenir los peores efectos antes de que se conviertan en realidades insuperables, ¿no?
¿no? Entonces yo creo que a lo mejor no es excesivamente optimista, ¿no? Pero quizá en estos momentos deberíamos de plantearnos qué es lo que necesitamos hacer en vez de lo que se cree que es políticamente posible, ¿no? Superar esos marcos que nos marcan, que tenemos que estar dentro de un sistema heterocis patriarcal que poco sentido tiene en estos momentos para el mundo. Pero además yo creo que sí hay una lección positiva que sacamos un poco de todo esto, y es la importancia de la comunidad, ¿no? La importancia de la comunidad y la capacidad que ésta tiene de hacer cambios rápidos e inesperados, ¿no? Entonces es apelar a los corazones y a las gentes que están preparadas para dar ese cambio que necesitamos hacia un mundo no solamente climáticamente mejor, sino social y ambientalmente mejor en todos los sentidos, ¿no? Esto no es solamente enfrentar un problema, es luchar luchar por esa utopía que siempre ha guiado nuestros pasos para alcanzar la plena igualdad de todas las personas en todas las partes del planeta. Bueno, y siguiendo la línea que señala Marta de llenarnos de energía positiva, pues acuerpémonos, ¿no? En sororidad, en solidaridad, y bueno, sigamos en la lucha, porque creo que paso a paso y unidos y articulados podemos seguir transformando este mundo, ¿no? Para un mundo más igualitario, más respetuoso de todas, todos y todes, y donde podamos realmente alcanzar el bienestar y la felicidad con garantía plena de nuestros derechos. Bueno, pues muchísimas gracias por haber estado con nosotras en esta videoconferencia. Agradecer también a las personas que nos han estado siguiendo, y también a agradecer la producción técnica que ha hecho la gente de Rotos y Descosidos, que aunque no se les ven, están ahí para que todo haya salido muy bien. Muchísimas gracias. Nos espera otro año por lo menos de trabajo intenso hasta que llegue la próxima campaña Pobreza Cero, y seguro que a lo largo de este año y de este camino pues seguiremos encontrándonos en distintos espacios, trabajando juntos y, como dice Lolita, acuerpándonos. Un fuerte abrazo y muchas gracias.